Armin, respiren hondo, porque esta vez no es interpretación, no es una teoría. Esta vez lo vimos. En el capítulo de ayer de Are You Sure 2, no nos mostraron una charla, no fue un gesto rápido, no fue una broma frente a cámaras. Fue la noche, fue la cama. Y fueron ellos dos, dormidos, abrazados en la cama. No estaban actuando. No estaban hablando. Estaban descansando, vulnerables, bajando todas las defensas, porque cuando el cuerpo duerme, no finge. Cuando el cuerpo descansa, busca lo que le da paz. Y anoche, el cuerpo de Jungkook buscó a Jimin. Hoy no vamos a hablar solo de lo que se vio en ese video. Hoy vamos a hablar de lo que significa, y de todo lo que pudo haber pasado cuando las cámaras dejaron de grabar. Antes de que alguien diga que esto es exagerar, quiero dejar algo claro. Hablo como ARMY, como alguien que lleva años observando, escuchando y sintiendo estas dinámicas. Yo no necesito decirte qué pensar. Sé que tú también lo viste. Sé que tú también sentiste ese nudo en el estómago cuando apareció ese momento nocturno. Porque cuando has seguido a Jimin y Jungkook durante tanto tiempo, aprendes a reconocer cuando algo es espontáneo y cuando no. Para entender por qué este momento es tan potente, hay que situarnos bien en el contexto. No estamos hablando de una escena cualquiera, ni de un clip suelto puesto al azar. Es de noche, el día ya terminó. El cansancio es real y las defensas bajan, la habitación está en silencio y a oscuras. No hay risas exageradas, no hay show, no hay cámaras persiguiéndolos activamente. Es ese punto del día en el que ya no estás actuando para nadie, en el que simplemente eres. Y entonces aparece la escena, Jimin y Jungkook en la cama, dormidos, abrazados, acariciándose. No sentados, no separados por una distancia segura. No en extremos opuestos, pegados, tranquilos, como si ese contacto fuera lo más natural del mundo. Este detalle es clave, nadie abrazas y mientras duerme, si no hay confianza absoluta, dormir es el estado más vulnerable que existe. Tu cuerpo no finge, no controla, no actúa para la cámara. Si buscas a alguien mientras duermes, es porque tu cuerpo lo reconoce como refugio. El silencio lo envuelve todo. No hay explicación verbal, no hay subtítulos que nos digan qué pensar. Solo una imagen que habla por sí sola. Una escena que no grita, pero que pesa. Porque cuando algo es real, no necesita ruido. Y ahora sí, hablemos del video. Porque una cosa es imaginar, teorizar o leer entre líneas y otra muy distinta es verlo. Esta vez no fue una interpretación, no fue una teoría. Lo vimos con nuestros propios ojos. 자? 그냥 뭐 그래? La cámara capta un momento que se siente casi indebido de observar. No porque sea explícito, sino porque es demasiado íntimo. En la cama, en plena noche, Jimin y Jungkook aparecen abrazados mientras duermen. No es un contacto accidental. No es un me moví y choqué contigo, es un abrazo sostenido, consciente incluso en el descanso. Jungkook rodea a Jimin con el cuerpo de forma protectora. Jimin se acomoda, no se aparta, no se tensa. Al contrario, se adapta a ese espacio como si fuera exactamente donde tiene que estar. Y ese detalle, ese pequeño ajuste del cuerpo, dice muchísimo más que 1000 palabras. Aquí es importante detenernos un segundo. Dormir abrazados no es algo casual, ni algo que se haga por comodidad momentánea cuando hay espacio de sobra. Es un gesto que habla de costumbre, de confianza previa, de un lenguaje corporal que ya existe antes de que la cámara se encienda. Además, pensemos en esto, sabían que había cámaras. Y aún así, no se separaron, no cambiaron de posición, no intentaron corregir la imagen. Eso nos dice que para ellos no había nada que corregir. Porque cuando algo es normal en tu día a día, ni siquiera piensas en cómo se ve desde fuera. El video no dura mucho, pero el impacto es enorme. Porque no muestra pasión exagerada ni dramatismo. Muestra algo mucho más difícil de fingir, comodidad absoluta. Esa que solo aparece cuando dos personas se sienten seguras. Cuando el cuerpo reconoce al otro como hogar, incluso en sueños. Y por eso este clip pesa tanto. Porque no es un momento creado para alimentar una narrativa. Es un instante robado a la intimidad que confirma que esa intimidad existe. Después de ver ese abrazo, hay una frase que se repite en la cabeza de muchas ARMY. Esto ya no es casual. Porque cuando empiezas a sumar todo, cuando conectas los puntos con calma, la narrativa del fue sin querer simplemente se cae sola. No estamos hablando de un solo momento aislado. Estamos hablando de una secuencia. Primero, la naturalidad con la que aceptan dormir juntos. Luego, la reacción cómoda, incluso alegre. Después, la búsqueda consciente de privacidad. Y ahora, la confirmación visual de que duermen abrazados. El cuerpo no miente, y menos cuando está dormido. Nadie mantiene ese contacto durante el descanso profundo si no existe una confianza previa, una costumbre.
Una cercanía que ya forma parte de su normalidad. Eso no se improvisa para una cámara. Eso se arrastra de antes. Además, pensemos en algo clave: si hubiera sido un accidente, si hubiera sido incómodo. Si no fuera lo habitual, lo lógico habría sido separarse en cuanto se notara la cámara, pero no pasó. Se quedaron así, tranquilos, sin urgencia, sin necesidad de justificar nada. Y aquí es donde muchos empiezan a sentir ese clic interno. Porque esto no es fanservice evidente, no es exagerado, no está subrayado por la edición. Es justo lo contrario, es discreto, casi silencioso. Y precisamente por eso resulta tan contundente. Cuando algo se repite en la intimidad, cuando aparece incluso en los momentos en los que se supone que nadie está mirando, deja de ser coincidencia. Se convierte en patrón. Y cuando hay patrón, hay intención, o mejor dicho, hay vínculo. Por eso este momento pesa tanto. Porque ya no estamos leyendo entre líneas. Estamos mirando directamente lo que siempre estuvo ahí, y una vez que lo ves, ya no hay forma de volver atrás. Y aquí es donde la mente empieza a ir sola, porque entre apagar la cámara y ese abrazo dormidos hay un espacio que no vimos, un tiempo que no fue grabado. Y sabemos muy bien que, muchas veces, lo más importante ocurre justo ahí. Imaginemos la escena con calma, la habitación en silencio, la luz baja, el ruido del día por fin desapareciendo. Tal vez se sentaron en la cama a hablar sin prisas. Tal vez rieron bajito, como se ríe cuando no quieres despertar a nadie. O quizá hubo silencios largos, de esos que no incomodan, porque no hace falta llenarlos cuando hay confianza. Puede que hablaran de cosas simples, o de cosas que solo se dicen cuando estás a salvo. Del cansancio, del viaje, de recuerdos compartidos. Tal vez uno se recostó primero, y el otro lo siguió sin pensarlo demasiado. Y en ese gesto automático, sin darle vueltas. El cuerpo buscó al otro. Lo importante no es exactamente qué dijeron o qué hicieron, sino cómo llegaron a ese abrazo. Porque nadie se duerme así desde la distancia. Nadie pasa de dos personas compartiendo una habitación a dormir abrazados sin un proceso previo de cercanía. Y eso es lo que hace que este momento sea tan potente emocionalmente, porque no parece el inicio de algo, sino la continuación. Como si ese contacto fuera el cierre natural del día. Como si ya supieran, sin necesidad de hablarlo, que ese era el lugar correcto. Ese abrazo no nace de la nada. Nace de una intimidad que se construyó antes y que simplemente siguió existiendo cuando las cámaras dejaron de grabar. Aquí es importante frenar un segundo y ser honestas, porque hay algo que mucha gente intenta minimizar diciendo: bueno, es normal, son amigos, pero no. No es normal para todo el mundo y mucho menos en cualquier contexto. Dormir abrazado implica un nivel de comodidad física y emocional muy específico. No es solo tocarse, es permitir que tu cuerpo descanse sobre el de otra persona. Es bajar la guardia por completo. Es aceptar la respiración del otro, su calor, sus movimientos inconscientes durante el sueño. Para muchas personas, incluso con amigos muy cercanos, eso no sucede. Hay límites corporales claros. Hay incomodidad. Hay distancia automática. Y eso no está mal. Lo que pasa es que aquí no hubo distancia. En el caso de Jimin y Jungkook, el contacto no se ve tenso ni momentáneo. Se ve relajado, sostenido, natural. Nadie está rígido. Nadie parece aguantar la postura hasta que termine de grabar. Sus cuerpos están sueltos, acomodados. Como si ese abrazo fuera la opción más cómoda posible. Y eso es lo que muchos sienten en el pecho cuando ven la escena. Porque no transmite improvisación, transmite costumbre. Como si no fuera la primera vez. Como si el cuerpo ya supiera qué hacer sin pedir permiso a la mente. Además, pensemos en algo clave: ellos no necesitaban dormir así. Había espacio. Había alternativas. Y aún así, eligen esa cercanía. Cuando hay elección. Ya no hablamos de casualidad ni de simple convivencia. Por eso este momento resuena tanto. Porque dormir abrazados no es una norma universal. Es una decisión íntima. Y cuando se da con tanta naturalidad, dice mucho más de lo que cualquier palabra podría explicar. Y ahora viene la parte que a todas nos hace apretar el teléfono un poco más fuerte, porque el verdadero morbo no está en lo que vimos, sino en todo lo que deliberadamente no se mostró. La cámara se apaga. La noche avanza. Y ahí es donde empieza el espacio que la producción no controla. Ese momento en el que ya no hay Steph, no hay John, no hay necesidad de portarse bien, solo quedan Jimin y Jungkook en una habitación silenciosa. Con el cansancio del día encima y esa confianza que no necesita palabras. ¿Qué pasó antes de que se durmieran? Hablaron en voz baja para no romper la calma. Rieron por tonterías que solo tienen sentido a esas horas. Se quedaron mirándose en la oscuridad cuando ya no hace falta fingir nada, porque seamos realistas, nadie se duerme abrazado sin que antes haya un proceso. Antes está el acomodarse, el acercarse poco a poco. El decidir consciente o inconscientemente que ese es el lugar donde quieres quedarte, y eso no ocurre en automático.
Ocurre cuando hay comodidad, seguridad y algo más. Y ahí es donde la mente vuela, porque Jungkook es quien apaga la cámara, no la producción. Él, como marcando una línea invisible entre lo que se puede compartir y lo que no. Como diciendo, hasta aquí llegan ustedes. Ese gesto convierte todo lo que vino después en un misterio delicioso. No porque tengamos que inventar escenas exageradas, sino porque lo íntimo siempre pesa más cuando se protege, cuando no se exhibe, cuando se guarda. Eso, ARMY. Es lo que hace que este momento tenga tanto impacto. No lo que nos dieron, sino lo que decidieron quedarse solo para ellos. Y como era de esperarse, este momento no pasó desapercibido. Apenas salió el episodio, el fandom explotó. Timeline dividido, debates interminables, silencios incómodos porque cuando algo es tan evidente, ya no se puede ignorar tan fácilmente. Nosotras, seamos honestas, no reaccionamos desde la sorpresa, sino desde el reconocimiento. Muchas dijeron, esto explica tantas cosas, por fin vemos lo que siempre sentimos, porque para quienes han seguido de cerca a Jimin y Jungkook, este abrazo nocturno no contradice nada, lo confirma, pero al mismo tiempo, apareció la incomodidad, esa reacción defensiva, ese intento desesperado de minimizar el momento. Es normal, son amigos, Steph lo permitió, y aquí es donde uno se pregunta, si fuera tan normal, ¿por qué molesta tanto? ¿Por qué hay tanta necesidad de justificarlo, de explicarlo, de bajarle el peso emocional? La realidad es que no todos los shippeos generan este nivel de ruido, no todos provocan silencios tensos ni discursos forzados. Esto molesta porque rompe narrativas, porque no encaja en versiones prefabricadas y porque muestra algo que no se puede controlar, la naturalidad. Y lo más interesante es que nadie obligó a Jungkook a apagar la cámara, nadie forzó ese abrazo, nadie editó esa cercanía. Fue lo que fue. Y eso, para muchos, es lo verdaderamente incómodo, porque cuando algo se ve real, cuando no parece actuación ni fanservice, ya no se puede desarmar tan fácilmente. Y por eso este momento sigue dando vueltas en la cabeza de todos, incluso de quienes dicen que no significa nada. Y así, ARMY, llegamos al final de este momento que no necesitaba palabras, solo miradas, silencios y abrazos. Lo que vimos anoche en la cama no es un juego, no es un accidente, no es casualidad, es una intimidad que ellos eligieron compartir entre ellos. Y eso, aunque no lo confirmen con palabras, nos dice más que cualquier declaración. Tal vez nunca sepamos todos los detalles de esa noche, tal vez nunca entendamos cada gesto o cada pausa, pero sí sabemos cómo se sienten cuando están juntos, y eso basta para nosotras. Déjame en los comentarios qué sentiste al ver ese abrazo nocturno. ¿Notaste la naturalidad? La cercanía que nadie puede fingir. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita porque aquí seguiremos analizando cada señal, cada momento que muchos prefieren ignorar y compartiéndolo con toda la verdad del Jungkook. Hasta el próximo video, ARMY.